Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir esta noche. Espero que todas y todas estén muy bien. Un saludo muy especial a Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu y Yariñuki. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a tener una plática muy especial, muy interesante. Con nosotros va a estar Daniel Martínez. Daniel Martínez es guía de turistas de Teotihuacán y nos va a platicar hoy sobre la muerte en Teotihuacán. Bienvenido, Daniel. Ok, muy buenas noches, pues bienvenidos. Antes que nada agradecerles a nuestros amigos de Viajes Culturales que nos hacen esta invitación y bueno, pues también agradecerle a los participantes, ¿verdad? Que están pues atentos de la información que el día de hoy vamos a proporcionar para ustedes. Les propongo hacer una presentación bajo tres ejes principales, ¿no? El primero es, propongo realizar un contexto geográfico temporal de lo que es Teotihuacán. Posteriormente vamos a hacer la descripción de algunas áreas de interés y finalmente haremos un poco el análisis de lo que creemos fue el concepto de muerte en la cultura teotihuacana, ¿no? Con las salvedades que todo esto implica. No, primero me gustaría ubicarlos en un poco la cuestión geográfica. Y bueno, Teotihuacán se encuentra ubicado en el eje neovolcánico transversal que ustedes pueden apreciar aquí. Bueno, hace miles de años toda esta cordillera era una cordillera volcánica, ¿no? Esta cordillera volcánica, pues se aprovecharon muchos recursos de materiales ígneos, como la piedra volcánica, la piedra de tezontle, riolitas. Sí, les comentaba que el área de Teotihuacán está ubicado en el área geográfica del eje neovolcánico transversal. Bueno, hace miles de años toda esta franja que ustedes ven en color verde, pues eran volcanes que estaban en franca actividad, ¿no? Hay algunas elevaciones de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa de la ubicación geográfica de Teotihuacán. Como pueden apreciar, hay algunos cerros, como el Cerro Gordo, que estamos viendo de este lado, la Sierra Patlachique, aquí termina la Sierra Nevada, y tenemos algunas comunidades como Tumbas, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán de este lado. Bueno, ese es el mapa donde está ubicada la zona arqueológica de Teotihuacán. Hay que mencionar que también el Cerro Gordo y la Sierra Patlachique fueron o formaron parte del eje neovolcánico transversal. Entonces el escurrimiento de lava pues genera una gran cantidad de minerales que fueron aprovechados por los teotihuacanos en este valle, ¿no? La zona arqueológica de Teotihuacán está rodeada, está flanqueada por estos cerros que también sirven como cortinas pluviales. Eso beneficia en una buena captación de agua de lluvia y también genera una elevación de los mantos freáticos. Como pueden apreciar, la zona de Teotihuacán se encontraba muy cerca del lago de Texcoco. Entonces, no solamente se estima que el desarrollo de Teotihuacán no solamente se debió a los recursos minerales, sino también acuáticos, por la cercanía con el lago de Texcoco, aprovechamiento de los peces, algunas algas como la alga espirulina, ¿no? En la caza de patos, y bueno, aquí al sur de la cuenca del Valle de México tenemos la aparición de las primeras chinampas. La siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar algunos de los movimientos montañosos que ya platicamos, la Sierra de Tepozotlán, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Ajusco, tenemos la Sierra Nevada con los volcanes del Popo y el Ista que todos conocemos, y aquí el Cerro Gordo. Entre el Cerro Gordo y la Sierra Patlachique se encuentra en la zona de Teotihuacán. Cabe mencionar que en esta región donde ya vemos aquí un triángulo de color rojo, Tlapacoya, Suapilco, está la presencia de las primeras manifestaciones de la agricultura. Estamos hablando del 3500 antes de Cristo, ¿no? Y para el año 2000 antes de Cristo ya tenemos las primeras manifestaciones de la cerámica más antigua de la Cuenca de México. Bueno, esas son consideradas las piezas más antiguas del centro de México. La composición de un cuerpo cilíndrico que pueden ver del lado izquierdo. Les comentaba que tenemos el inicio de la alfarería, ¿no? Aspectos tan importantes como las piezas más antiguas que se han registrado en el sur de la cuenca del Valle de México, ¿no? La composición de un cuerpo cilíndrico, les decía, del lado izquierdo, y
Del lado derecho tenemos la máscara de Tlatilco, que representa el concepto dual de vida y muerte. Noten ustedes la máscara, por favor, cómo tiene este concepto de balance, un rostro descarnado y el otro pues con la lengua de fuera. Y vean por favor los dientes, cómo los dientes presentan una incorporación de, probablemente incrustación dental, ¿no? Listo. La siguiente, okay. Tenemos una ilustración de Fernando Botas, donde al parecer existe evidencia arqueológica de un montículo habitacional de pescadores en Terremoto Tlaltenco. Se encontraron en esta área metates para moler, manos, agujas, raspadores, y se estima en un periodo del 400 al 1 antes de Cristo. Sí, se empiezan a desarrollar las primeras ciudades, ya hablamos de un concepto proto-urbanistas. Tenemos 3 centros ceremoniales, que es Tlapacoya, Coquilco y Cuicuilco. Coquilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas, y está fechado entre el año 800 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Fue explorado por el arqueólogo Byron Cummings entre 1922 y 1925. ¿Sí? Ahí tenemos que, según Antonio García Cubas, el volcán Xitle hace erupción en el año 76 después de Cristo. Sin embargo, recientes investigaciones hablan de que hizo erupción en el año 300 después de Cristo. El volcán Xitle logra tapar la ciudad de Huicuilco y evidentemente esta población tiene la necesidad de salir y buscar un lugar nuevo donde vivir. Parte de esa población llega al valle de Teotihuacán. Bueno, aquí tenemos la presentación de una imagen que nos puede hablar un poco de la influencia entre Huicuilco y Teotihuacán, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba izquierdo, la figura de un dios que es conocido como el dios Huehueteo, y del lado derecho tenemos un físico Huehueteo de Teotihuacán. Probablemente Huehueteo esté representando el cono del volcán Xitle. Entonces esta asociación entre una figura de Huicuilco y una figura de Teotihuacán hace pensar que había pues una influencia entre esos dos grupos, ¿no? Huicuilcas y Teotihuacán. Bueno, este asentamiento de grupos sureños aprovechan los recursos del valle, ¿no? Tenemos la presencia de 3 ríos, el río Xulco, el río San Lorenzo y el río San Juan, que ustedes pueden apreciar en la imagen. Estudios de paleobotánica realizados por la doctora Emily McClune identifican especies de árboles como pino, encino, y datos estratigráficos reportan diversidad florística como los sabinos y los huehuetes. Esto que ven aquí en este mapa nos habla un poco de la extensión que tuvo Teotihuacán en su trazo. Observen la calzada de los puertos, que es aproximadamente de 5 kilómetros, ¿no? Bueno, Teotihuacán se estima que tuvo una periodización muy amplia. Tenemos 3 autores principales para entender el periodo de Teotihuacán, que es René Milón, Colwyn y Jorge Acosta, ¿no? Los 3, como ustedes pueden ver ahí, de 3 diferentes colores, pues nos habla de la diferente periodización que tiene Teotihuacán, pero más o menos se sitúa entre el año 100 después de Cristo, terminando en el 600 después de Cristo. Aunque para el año 150 después de Cristo ya Teotihuacán se estima como una sociedad o como una ciudad como tal, antes incluso de periodos más antiguos, ¿no? Del año 200, como hemos visto los grupos sureños que llegan, o incluso del año 100, que nos habla de un periodo de proto-Teotihuacán. Sí, estamos viendo un mapa que determinamos Mesoamérica, que es un concepto dado por Paul Kirchhoff, que se estudia bajo 3 principales periodos, ¿no? El periodo preclásico, clásico y posclásico. Teotihuacán inicia con el periodo clásico de las culturas mesoamericanas. Esas culturas que vemos aquí, que viven en diferentes tiempos, en diferentes áreas geográficas, tienen rasgos en común, como la religión, la agricultura, el comercio, los calendarios, etc. Entonces, a todo esto que va desde la parte de Centroamérica hasta el río Soto la Marina, en la parte septentrional de México, obedece al concepto de Mesoamérica. Bueno, ese es el mapa que hace René Milón, que se llama, un proyecto que se llama Teotihuacán Mapping Project, que nos habla acerca de la extensión que tuvo Teotihuacán en la fase Tlamimilolpa, es decir, en el año 300 aproximadamente después de Cristo. René Milón nos ilustra en este mapa que Teotihuacán llegó a tener una cantidad de 22 a 23 kilómetros cuadrados, con una cantidad de 2.000 conjuntos habitacionales. Cabe mencionar que también Teotihuacán es considerada como una sociedad pluricultural, multiétnica, y también es considerada como un crisol de culturas, ¿no? Ya que encontramos
diferentes grupos que se sentaron en esa región que estamos viendo en el mapa, ¿no? Tenemos un barrio zapoteca, presencia de grupos mayas, presencia de grupos de Totonacapan también, es decir, es una sociedad cosmopolita que en su momento, en el 300 después de Cristo, probablemente se hablaba una lengua en común. Hay estudios de Leonardo Manrique acerca de estudios de glotocronolingüística, que nos habla de que probablemente la lengua que se habló en Teotihuacán fue el otopame o el huasteca, lenguas que vienen del norte de México. Bueno, ese es el mapa actual del sitio, ¿no? Los 23 kilómetros que mostraban en el mapa anterior se reducen a lo que podemos conocer de la zona de monumentos arqueológicos de Teotihuacán, solamente 3 kilómetros. En el mapa que ustedes están viendo tiene 1 kilómetro de ancho por 3 de largo. Es un promedio más o menos del 11% de lo que fue la gran ciudad de Teotihuacán en el esplendor, hoy solo una pequeña parte, ¿no? Del lado derecho al lado izquierdo del mapa pueden apreciar donde dice Museo de Sitios, la puerta número 1, la plaza de la Ciudadela. Está cortado la ciudad de una forma ortogonal, como que ven ahí, color azul que se llama Río San Juan. Luego hay una serie de plazas reunidas, Pirámide del Sol, la más grande, y la Pirámide de la Luna, todo esto conectado por la Calzada de los Muertos. Después del abandono de Teotihuacán y la caída, según autores entre el 500 al 650 después de Cristo, pues la ciudad dejó de habitarse y entonces se empieza a cubrir con vegetación, ¿no? Toda la ciudad quedó totalmente cubierta. Sin embargo, siempre fue del interés de propios, ajenos y viajeros que pasaron por Teotihuacán y dieron constancia de su presencia. Obviamente los monumentos se vieron totalmente sepultados, como lo vemos en este lienzo, que es una obra de José María Velasco, el cual es un pintor paisajista de la Academia de San Carlos, originario del Estado de México de Temascalcingo, que nació en 1840. Como ustedes pueden ver, la Pirámide del Sol y de la Luna, respectivamente, totalmente tapadas por la vegetación endémica, ¿no? Bueno, esta es una vista desde la Pirámide de la Luna hacia la Pirámide del Sol, como la vio José María Velasco a principios del siglo XX. Noten, por favor, que además de ver la Pirámide del Sol tapada por vegetación, del lado derecho de la imagen abajo, se alcanzan a ver los surcos de la tierra, lo cual nos indica que pues esta región era una zona agrícola, ¿verdad? Eran personas que trabajaban la tierra encima de lo que hoy es la actual zona de monumentos arqueológicos. Tenemos evidencia de los primeros códices escritos en época virreinal. Por ejemplo, el Códice Mazapa, que es una serie de 3 documentos localizados a un costado de la iglesia de San Francisco Mazapa, que es una comunidad aledaña a la zona arqueológica. En este caso tenemos el mapa Sabil, que describe Manuel Gamio en su obra La población del Valle de Teotihuacán, que muestra los límites territoriales entre caciques y hace una referencia de las pirámides, así como de la Calzada de los Muertos. En la imagen del lado izquierdo abajo se puede ver una línea horizontal con 2 montículos. El que está casi en la esquina del lado izquierdo es la Pirámide de la Luna, que ven del lado derecho un poquito más hacia arriba, como invertido, como un triángulo invertido, un cono invertido, es la Pirámide del Sol, conectada por la Calzada de los Muertos, que es una avenida que se alcanza a ver ahí. Entonces podemos apreciar que en el siglo XVI pues, también hay presencia de expresiones donde se identifica a las pirámides del Sol y de la Luna. Tenemos una reprografía del Códice de Huamantla, en donde se aprecian los creadores de la leyenda del Quinto Sol, esa leyenda conocida por los aztecas o por los mexicas, sin embargo tiene un origen en Teotihuacán. Se ve a Tecucistecal, ustedes pueden apreciar, sentado en un icpali o una sillita. Como a la mitad de la imagen se alcanza a ver el glifo de una cal y afuera hay un personaje sentado con un ramo como de fuego. Él es Tecucistecal. Y abajo, dentro de un rectángulo, se encuentra el dios Nanahuatzin. Y del lado derecho, inmediatamente, tenemos 2 basamentos, ¿no? Esa es la referencia del Códice Huamantla de la Pirámide del Sol y de la Luna, respectivamente. Y del lado derecho, un círculo donde se representa el nacimiento del nuevo Sol o del quinto Sol. También en el siglo XVI, el Códice Chimalpopoca, específicamente en la relación de Tezistlán, existe un cronista que es Jerónimo de Mendieta, el cual describe los templos como juez, con ídolos en la cúspide, mencionando que Moctezuma Xocoyotzin viene a Teotihuacán cada 20 días. Ustedes pueden apreciar, incluso ahí del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, casi arriba de la imagen, el oráculo de Moctezuma, donde tenemos la Pirámide del Sol y de la Luna y una serie de montículos que rodean las pirámides. Es importante destacar en esta reprografía que si ven los caminos, las líneas que cruzan, se ven las huellas, los cascos de los caballos, ¿no? O sea, lo cual nos indica que era un paso constante
de diferentes frailes o grupos que venían de la costa hacia el altiplano centroamericano. Bueno, aquí tenemos también la evidencia de que Teotihuacán es mencionado en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, esencialmente en su Códice Florentino o la Historia General de las Cosas de Nueva España, donde tenemos la leyenda del Quinto Sol. Aquí las imágenes nuevamente de Tecosistecan, del lado izquierdo abajo de su pantalla, sentado en un Icpali y del lado derecho en el Nahuatzin. Los dioses que se ofrendaron en Teotihuacán para formar el nuevo sol y bueno, toda una leyenda que explica el sacrificio de los dioses para dar vida al hombre en una nueva fase. Sí, lo que estamos viendo a continuación es una obra de una piedra conocida por todos, que es el famoso calendario azteca o la piedra del Quinto Sol. Ustedes pueden apreciar que también los mexicas, entre 1325 y 1521, que es el periodo que vivieron en la ciudad de Tenochtitlan, bueno, no solamente conocen la leyenda del Quinto Sol, sino que además la legitiman en esta piedra, donde ustedes pueden ver, si se fijan en el centro, un círculo con 4 cuadrantes, cada uno representando los diferentes soles o eras de tiempo que pasaron antes del Quinto Sol. De derecha a izquierda en el círculo tenemos el sol jaguar, luego el sol viento del lado izquierdo, que se ve incluso con una protuberancia, con un pico. Abajo tenemos el sol de lluvia y del lado derecho el sol de agua, ¿no? Esos 4 soles dan pie a lo que ven en la imagen del lado derecho, a la leyenda del Quinto Sol, representado por los mexicas muchos siglos después, por Axayacas, ¿no? En 1497, parece más o menos en la ciudad de Tenochtitlan. También Fernando de Alba y Xochitl comenta el paso de los chichimecas por Teotihuacán. Él es nieto del último gobernante de Texcoco y narra de cómo a la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés tiene que administrar por los territorios de esta región. Hernán Cortés le da a Xochitl y a su hermano, Conacoach, 3 regiones, Otumba, El Pánuco y Cholula. Esta crónica, que es escrita, repito, por el nieto de Xochitl primero, nos platica que en Teotihuacán y en Otumba, Xochitl y su hermano hicieron palacios, ¿no? Entonces vean cómo en el siglo XVI la ciudad de Teotihuacán está totalmente abandonada, pero hay una población pujante que está asentándose en esta región. Bueno, Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII también menciona la presencia de los templos con metales en la cúspide. Probablemente no hayan sido metales porque los metales no se desarrollaron en Mesoamérica, ¿no? De tal manera que es muy probable que en la punta de las pirámides del Sol y de la Luna se hayan registrado materiales como la mica, que dicho sea de paso es un material de intercambio que viene de los valles centrales de Oaxaca con la cultura zapoteca. Esto nos habla de un comercio importante entre la cultura teotihuacana y la cultura zapoteca en el esplendor de la ciudad. Entonces, Javier Clavijero registra la presencia de estos metales. Sí, no hay problema. Comentaba que tenemos también a Carlos de Sigüenza y Góngora. Carlos de Sigüenza y Góngora construye un rancho cerca de las pirámides y él registra que la pirámide del Sol y de la Luna tienen dueño. Un personaje que se llamó Hipólito Guerrero, en el año de 1760 argumenta tener linaje de Moctezuma y bueno, es como que el heredero o el posesionario de estas pirámides, ¿no? Para 1760. Sí, tenemos también a Lorenzo Buturini. Recordarán ustedes el Códice Buturini que registra la tira de la migración. También Lorenzo Buturini habla un poco acerca de Teotihuacán y él registra un hecho histórico que se da en el Valle de Teotihuacán en 1557, cuando registra un problema entre los frailes agustinos y los indígenas de la región de Teotihuacán. A esto él le conoce o lo determina como el Códice de San Juan Teotihuacán, el cual habla acerca del maltrato de los frailes agustinos a los indígenas. Como ustedes han notado, aunque Teotihuacán se abandonó entre el año 600, 650 después de Cristo, nunca más volvió a ser una gran ciudad. Sin embargo, fue motivo, como decíamos, un poco de atracción de muchas personalidades. Pero hablar propiamente de arqueología, pues tenemos que remontar hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Los albores de la arqueología inician con Leopoldo Batres, quien en 1885 es asignado como inspector general de monumentos por el presidente Porfirio Díaz, que lo primero que hace es enviarlo a Europa para investigar la organización, la clasificación y los montajes de museos que se encuentran en boga en Europa, principalmente en París.
Para que pudiera regresar a México y iniciar los trabajos arqueológicos, primero tuvo que enviarlo hacia Europa, ¿no? En 1905, Leopoldo Batres es encargado de realizar los descubrimientos de la pirámide del Sol, con motivo de las fiestas del centenario de independencia de México, ¿no? Recordemos que Porfirio Díaz está gestando una historia del nacionalismo en nuestro país, y entonces lo que hace Porfirio Díaz pues es encargarle que se destape, que se descubra la pirámide del Sol, pero lo tiene que hacer en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? De 1905 a 1910. Más adelante es cuestionado el método en el cual Leopoldo Batres hace salvamento. Aquí pueden ver en la imagen la pirámide del Sol, para este momento, antes de su excavación, cubierta con la vegetación endémica del valle, ¿no? Como pueden apreciar, magueyes, pirules, huizaches, nopales, que no solamente forman parte del valle, sino cubrían en totalidad las pirámides. Y también Leopoldo Batres es encargado de construir el primer museo de Teotihuacán, que se encuentra al sur de la pirámide del Sol, ¿no? Tenemos la visita de don Justo Sierra Méndez, encabezando el proyecto de restauración por parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ven ustedes esta imagen maravillosa donde el contingente viene caminando en la calzada de los Muertos, totalmente tapeada, ¿no? O sea, cubierta con vegetación, con tierra, y al final de la calzada, al fondo de este contingente, se ve la pirámide de la Luna, de igual forma totalmente cubierta. Atrás se vislumbra el Cerro Gordo, que es el cerro que sirvió para la obtención de los materiales y recursos de la zona de Teotihuacán. Bueno, se construyó una línea férrea, ¿no? Que va de la pirámide del Sol a la estación de Teotihuacán, San Sebastián Cholulpa. La construcción, como pueden ver aquí en la imagen, una fotografía muy bonita, que podemos apreciar una serie de góndolas que servían para ir sacando la vegetación y parte del material, ¿no? Que se extrajo de la pirámide del Sol. La extensión de esta línea férrea es de 2.5 kilómetros y llega a la estación que hoy todavía existe en San Sebastián Cholulpa. Bueno, ahí tenemos también una foto emblemática de la parte posterior de la pirámide del Sol, donde pueden ver algunos de los... Como imagen abajo, el grupo de personas o de músicos que están tocando una tradición del Valle de Teotihuacán muy antigua, que es la chirimía, ¿no? Es un instrumento de viento, una flauta. Bueno, aquí tenemos una foto en donde pueden apreciar que las yuntas están presentes en la región de Teotihuacán. Recordemos, como lo veíamos en la imagen del pintor José María Velasco, pues esos terrenos eran de cultivo, y aquí dejan patente la idea de cómo la gente trabajaba la labor en la base de la pirámide del Sol. Hay que mencionar que los terrenos que hoy comprende la zona arqueológica, que son 3 kilómetros cuadrados, tenían propietario para 1905. El documento consultado nos habla de 135 propietarios y que Porfirio Díaz asigna una cantidad de 5,000 pesos que fueron pagados a los propietarios de esos terrenos para poder disponer de la zona arqueológica de Teotihuacán. Ahí queda un poco más claro el tema de las góndolas, ¿no? Y algunas mulas que servían para ir sacando el material. Cabe mencionar que al principio fue una labor bastante lenta por el traslado de las góndolas, jalándolas por las mulas. Más adelante se tuvo que confeccionar o se realizó una pequeña locomotora para poder sacar más rápido el material de la pirámide del Sol y así dejarla lista para el año de 1910. Vamos a dar una descripción general de algunos espacios que son visitados y conocidos dentro de la zona arqueológica, y ya para irnos perfilando un poco el concepto de que nos interesa el día de hoy, que cómo creemos que los teotihuacanos veían el concepto de muerte, y algunos ejemplos, ¿no? Esto que ven aquí es una imagen de la Plaza de la Ciudadela, que es la plaza que se encuentra en la puerta número 1, que fue excavada entre los años 1918 y 1921, con la idea de mostrar el complejo para la conmemoración del centenario de la firma del Acta de Independencia. Es decir, 100 años después de 1821. Recordemos que nuestro país adquiere su independencia a partir de la firma del Acta en 1821. Quieren mostrar la Ciudadela y el templo que está dentro de la Plaza de la Ciudadela para 1920. Okay, cuando nosotros llegamos a Teotihuacán nos preguntamos cómo está construida una pirámide. Ese es básicamente el patrón que tiene una pirámide en Teotihuacán. Es un sistema que llamamos talud-tablero. Si ven del lado izquierdo en su imagen hacia abajo, tenemos la primera estructura que tiene una serie de cajas, ¿no? Unas horadaciones, unas estructuras internas. A eso se llaman cajas de relleno.
Arribita hay un número que dice 2, donde hay otro cuerpo de manera modular que se coloca en la parte de arriba de la base, con la misma estructura, si se dan cuenta, una serie de cajas. Y luego sigue 3 arriba. En medio de la pantalla 4, 3, 4, y abajo 1, 2. Quiere decir que si vemos la imagen que está en el centro, abajo, las pirámides son totalmente rellenas. O sea, no son construcciones que tengan pasillos, tumbas. Si bien hay depósitos mortuorios, como lo veremos más adelante en la pirámide de la Luna, en realidad las estructuras son totalmente rellenas, ¿no? No hay posibilidad de entrar o de ingresar, o de que hubiese servido como una mastaba, como en Egipto, ¿no? Que son tumbas de los principales faraones. El sistema es conocido como talud y tablero. Si ven la imagen del lado derecho, que sería una pirámide ya terminada, tenemos el talud, es decir, la base, que tiene una inclinación, luego un marco rectangular, eso se llama tablero, luego una barda inclinada que está conectada a una escalinata que se llama alfarda, y luego propiamente dicho la escalinata. Entonces tenemos 4 elementos: talud, tablero, alfarda y escalinata en toda la arquitectura de Teotihuacán. No sabemos si Teotihuacán haya sido los precursores de este sistema, probablemente no, ya que hay una evidencia que en el estado de Puebla, una comunidad anterior a Teotihuacán, ya presenta algunos rasgos de estos elementos de talud y tablero. Es en Teotimpa, en el estado de Puebla, ¿no? ¿Cómo se cargaban los materiales, ¿no? Bueno, ¿cómo se subían? Imagínense subir el material para construir la pirámide del Sol con 1.000.000 de toneladas de peso de piedra volcánica. Bueno, los materiales eran cargados por tamemes a través de grandes cestos en la espalda, y en lugar de subir de forma lineal, hacían unas rampas laterales, una especie de zigzag, o como cuando vemos una montaña, ¿no? Rodeándola. De esa forma, estas rampas laterales servían para ir ascendiendo. Al fondo, a la mitad de la pantalla, se alcanzan a ver la fila de personas subiendo de esta forma en zigzag. Y hay una propuesta de la revista Arqueología Mexicana que indica un sacerdote que está, pues, custodiando la construcción de las pirámides, ¿no? Esta es una propuesta de cómo estaría el templo de la serpiente emplumada. Ustedes pueden ver que toda la ciudad de Teotihuacán estuvo perfectamente estucada, es decir, con un material que lleva como base la cal se cubrieron todos los edificios. Hoy, si nosotros pensamos en Teotihuacán, nos vamos a imaginar cualquier pirámide, pero nos vamos a imaginar esa composición en piedra, ¿verdad? Sin embargo, todas las pirámides en Teotihuacán tenían un estucado, digamos un enjarrado o un aplanado, que bajo una serie de jornales se hacían enlucidos, había policromía y además había discursiva. Es decir, lo que estamos viendo sería una propuesta de cómo los edificios se encontraban decorados con pintura, con estuco e incluso con incrustaciones de piedras preciosas o semipreciosas como puede ser la mica o la obsidiana. Bueno, el templo de la serpiente emplumada se encuentra con estas condiciones, aunque fue construido entre el año 350 después de Cristo. Sin embargo, su conservación para ese entonces es extraordinaria, debido a que estuvo sepultado por un templo enfrente o por un templo que precede. Imaginen una cebolla o una matrushka, que son de estas muñecas rusas, que están cubiertas, ¿no?, a través de diferentes capas. Esa es una característica de las culturas mesoamericanas, y en Teotihuacán se ven diferentes etapas constructivas. Se llaman superposiciones. Bueno, el templo de la serpiente emplumada tiene un proceso de superposición, colocando un templo enfrente, y entre el templo que estamos viendo atrás fue rellenado con tierra y con tierra, de ahí su conservación. Lo encuentra, así como lo estamos viendo en la imagen, Manuel Gamio e Ignacio Marquina, que excavan este espacio entre 1918 y 1920. Bueno, el templo está dedicado, según algunos autores como el arqueólogo Saburo Sukiyama y Rubén Cabrera, aún con una cuestión calendárica. Como ven en esta imagen, el templo tendría esculturas de Quetzalcóatl y de Tlaloc. Quetzalcóatl como serpiente emplumada, y Tlaloc, que también se define como Zipactli, o el primer día del calendario mesoamericano, que es un lagarto. 365 esculturas distribuidas por los 4 lados, haciendo esta dicotomía de frío-calor, día-noche, y probablemente aquí el primer asentamiento de vida y muerte, debido a que la serpiente es un aspecto, representa un aspecto terrestre, frío por su piel, por su sangre, pero si lo mezclamos con la pluma, que es un aspecto, tiene que ver con un aspecto celeste de calor solar, hace una dicotomía frío-calor al mismo tiempo, ¿no? Un concepto de balance muy fuerte. Y fue construido, les decía, entre el año 350 después de Cristo, y arriba casi todos los basamentos estaban coronados con un teocalli, que es un templo propiamente dicho. Como ven arriba, la construcción se destaca por tener almenas, y ahí es donde creemos se hacían los rituales
o donde los sacerdotes se podían comunicar, tener una dialéctica con la divina. Ahí tenemos una vista nocturna de cómo se debe haber visto el Templo de la Serpiente. Entre 1984 y 94, Cabrera y Sugiyama, los arqueólogos que han trabajado mucho este espacio, desarrollan un proyecto, el proyecto de la Serpiente Emplumada, en el cual encuentran dentro del templo y en los pisos de la zona aledaña, es decir, en la zona habitacional, una cantidad de 260 cuerpos, ¿no? Estos cuerpos de varones se encuentran con las manos atadas hacia atrás, se encuentran en una posición semisedente o sentados, encuentran una rica ofrenda de obsidiana y tienen unos collares, como pueden apreciar en la imagen, unos collares que simulan los maxilares humanos, ¿no? Cabe mencionar que los maxilares no son de humanos, sino están hechos con conchas marinas o algunos son dientes de cániz. Bueno, esta es una reproducción de cómo creemos que está o cómo está según una obra del maestro Villalobos. Las esculturas, ¿no? Son en su mayoría piezas monolíticas que se extienden en una sola pieza. Casi 3/4 de la pieza está incrustada al interior del templo, como lo pueden ver aquí, con un talón y una espiga, generando un contrapeso para que la escultura no se caiga. Cabe mencionar que nosotros pensamos que a la hora de la construcción del templo tuvieron que haber tenido esas esculturas previamente, porque se hace el templo, se construye el templo al mismo tiempo que se van incrustando esas esculturas. Es decir, ya se debe de tener el número de esculturas, lo cual nos habla de un trabajo previo, una organización previa y la producción plástica de la cultura. Bueno, en el año 2006, el arqueólogo Sergio Gómez encuentra un proyecto que es, digamos, uno de los más relevantes y más novedosos que tenemos. Todavía pues está haciendo mucho trabajo de gabinete, todavía no tenemos información muy clara debido a que pues todo se está contextualizando, ¿no? Este proyecto se llama Proyecto Tlalocan, Camino Bajo la Tierra, donde ustedes pueden ver una corte de perfil, digamos, donde se ve un túnel casi a la mitad de la imagen del lado derecho, un túnel con 14, casi 15 metros de profundidad. Y del lado izquierdo, el cuerpo adosado de esta superficie que hablábamos que cubre al templo de la Serpiente Emplumada que está detrás. Entonces, es curioso porque la altura de la plataforma adosada, o por lo menos del primer cuerpo, 14 metros, coincide con la profundidad del túnel que estamos viendo de tiro, 14 metros también. Aquí se puede ver que al llegar a la base del túnel, a la base del tiro, digamos, de casi 15 metros de profundidad, se encuentra un túnel. Este túnel, que ustedes pueden apreciar en color rojo, tiene casi 120 metros de longitud. Ya, digamos, está fuera de la zona arqueológica. Lo que se ha encontrado ahí es una cantidad importante de ofrendas, más de 100,000 objetos, y se han extraído más de 200 toneladas de tierra. Destacan las siguientes figuras. Dentro de las ofrendas, ustedes pueden ver del lado izquierdo algunas jarras Tlaloc y los caracoles de trombos que fueron traídos de las costas. Del lado derecho es la misma imagen, pero viendo el túnel de frente, en donde pueden ver la bóveda, una bóveda de cañón corrido, que nos platica el arqueólogo Sergio Gómez, que encontró que los teotihuacanos colocaron restos de pirita, de tal manera que algún sacerdote al entrar con una luminaria se iluminaría o generaría una reproducción de la bóveda celeste por el brillo que producía este material. Y abajo, en la parte de medio, se encuentra el robot que se llama Tlaloque 1, bueno, fue Tlaloque 1 y Tlaloque 2, que fueron los primeros que ingresaron al túnel, ¿no? Antes que los arqueólogos. Ellos hicieron muestras fotográficas y también se descubre un gas que es altamente tóxico, que es el gas radón. Como ven en la imagen, hay un contexto del inframundo, ya de un aspecto de reposo, quizá de muerte o de sueño, que está dentro de la pirámide del templo de la Serpiente Emplumada. Algo tan suntuoso, tan grande, tan expresivo en la superficie, no podía quedar al margen de algo muy sencillo, ¿no? Sino por el contrario, hay algo muy relevante debajo de los templos. Nuevamente esta dicotomía entre vida y muerte. Algunas piezas que se destacan es esta pareja o estas dos figuras antropomorfas. Ustedes pueden apreciar por la vestimenta que porta la mujer del lado izquierdo y del lado derecho un personaje aparentemente varón. Notas la diferencia en las dimensiones y se encontró que fueron en una posición muy peculiar. Fueron encontradas así, como viendo hacia el horizonte, ¿no? Perdón, hacia el poniente, como viendo el ocaso, el atardecer, ¿no? Como despidiendo al astro rey a la hora de incorporarse al inframundo. Bueno, tenemos la calzada de los muertos del lado izquierdo, es como creemos que se veía la ciudad, una propuesta interpretativa de los colores.
La ciudad estuvo totalmente pintada, prevaleció el color rojo y el color blanco. Cabe mencionar que los colores fueron extraídos de materiales altamente tóxicos como el cinabrio o la hematita o es el óxido ferroso, lo cual nos habla de una especialización de los pintores teotihuacanos. Y del lado derecho, cómo se ve actualmente, ¿no? Noten, por favor, que tanto en la pintura como en la foto, al fondo se alcanza a ver el cerro Patlachique, que dicho sea de paso, pues, está representando una imitación de la pirámide del Sol, como si los teotihuacanos hubieran querido copiar intencionalmente la forma de sus cerros y reproducirlos en las pirámides, ¿no? La calzada se extiende hoy en día 3 kilómetros, tiene una dirección sur-norte y una inclinación aproximada de 17 grados, que servía para que el agua pudiese distribuirse a toda la ciudad en el momento de lluvias, ¿no? Sí, la pirámide del Sol, que estamos viendo ahí una reproducción, una propuesta de la revista Arqueología Mexicana de cómo debe haber estado. La pirámide del Sol, construida en el siglo I de nuestra era, tiene 65 metros de altura y 226 metros por base, es una base cuadrangular. Es muy probable que la pirámide del Sol tenga una representación del calendario ritual, ya que los días 13 de agosto y 29 de abril el Sol se posa justamente en el centro de la pirámide del Sol, ¿no? Entre el 13 de agosto y el 29 de abril, que son los días que podemos ver esta imagen, tienen que transcurrir 260 días. Como ustedes saben, el Sol siempre sale por el este, pero no sale por el mismo punto. Tiene un recorrido de norte a sur 182 días, se detiene un poco y luego regresa a 183 días, ¿no? De tal manera que los teotihuacanos quisieron alinear la pirámide del Sol para que estos días de 13 de agosto y 29 de abril el Sol se posara en el centro y transcurriera un ciclo del calendario ritual de 260 días. En el proyecto 2008-2011 se encontró en la cúspide de la pirámide del Sol estelas de piedra verde, una máscara de jade que vemos del lado izquierdo con una concha, strombus, horadada, que servía como un caracol para emitir un sonido, una trompeta, y del lado derecho una figura de huehueteo. Probablemente estas figuras se colocaron en la cúspide de la pirámide del Sol para consagrar probablemente un cambio de ciclo, un cambio de era o un ritual importante, quedan incrustadas en la cúspide de la pirámide del Sol. En las esquinas, Batres reporta esqueletos de niños, ¿no? Y también en la base se encontró esta figura que llamamos el Sol de Muerte, asociado a un eclipse. Sin embargo, recientes investigaciones llevadas a cabo por el doctor Eduardo Matos nos platica que probablemente esta escultura que estamos viendo, encontrada a pie de la pirámide del Sol, no es de origen teotihuacano, sino que tiene un origen mexica. Y que en algún momento dado, como hemos visto, los mexicas visitan Teotihuacán, traen esta ofrenda y la colocan en la base de la pirámide. El argumento se da porque los pliegues que se ven en el contorno circular no son característicos de la cultura teotihuacana, sino representan más bien papel amate pintado, que es una característica del estilo propiamente posterior, que es el periodo mexica, ¿no? Bueno, también dentro de la pirámide del Sol pues tiene su cueva, ¿no? Una cueva descubierta en 1971 por el arqueólogo Jorge Costa, la cual describe que tiene una longitud de 103 metros y una profundidad de 6 metros en su interior. Al principio se discutió mucho si la cueva era una cueva natural o artificial. Hoy se sabe que la cueva es de origen artificial, fue hecha por los propios teotihuacanos. En el centro de la imagen, en la parte de abajo, se ve de planta la distribución de la cueva, ¿no? Que es con un gran tallo, rematando con 4 semi-horadaciones o 4 subcavidades, como la flor de Teotihuacana del quincunce o la flor del 4 pétalos, de 4 pétalos. Y casi en el centro de la imagen se ven como 2 hojas, ¿no? Haciendo la representación de una flor de Teotihuacán. Okay, la pirámide de la Luna tiene 45 metros de altura, una base rectangular de 150 metros por 130 en cada lado, 150 por 130. Está construida bajo 7 etapas constructivas. Hay una reproducción de cómo pudo haber estado la pirámide de la Luna. Sí. Aquí es donde se ven las etapas constructivas, como si fuera una cebolla de cerdo, ¿no? Sí. Del lado derecho de la imagen hacia abajo se alcanza a ver la número 1, luego la número 2 en azul, número 3 en rojo, 4 la más grande, 5, 6 en medio de la pirámide y al final, que es el cuerpo que vemos, en la séptima fase. Bueno, la pirámide de la Luna también guarda aspectos muy importantes, ¿no? En el proyecto Pirámide de la Luna, realizada por el arqueólogo Saburo Sukiyama entre los años 1996 y 2003, se encuentran varios enterramientos. Una de ellas es un varón entre 40 y 50 años,
Esta es una figura de serpentina que se encuentra, que como pueden ver tiene mucha expresividad en su rostro. Probablemente haya representado una cuestión hierática, de fuerza, de poder, quizás de control, ¿no? Es una pieza maravillosa. Aquí es donde les platicaba un poco del enterramiento número 2, que se encuentra en la cuarta etapa constructiva, donde se identificó un varón entre 40 o 50 años de edad. Las ofrendas son muy representativas porque encontramos animales rapaces que fueron depositados en el enterramiento de este personaje. Animales como el águila, el lobo y el puma, que haciendo una idea de su llama del lado izquierdo, como pueden ver, se encuentran en jaulas, estaban totalmente cautivos, ¿no? Este sería uno de los enterramientos más destacados que tiene la pirámide de la Luna. También se encontró en el enterramiento 4 18 varones con deformaciones frontotubular, incrustaciones dentales, y cabe mencionar que esos 18 varones se encuentran con el cráneo separado del cuerpo. Esta separación parece que fue post-mortem a la hora de hacer ese depósito funerario dentro de la pirámide. Bueno, ya entramos un poco en materia. Como ustedes han visto, hemos dejado entrever que la cultura teotihuacana tiene una construcción muy fuerte en la superficie, grandes basamentos, zona de palacios, áreas administrativas, políticas, pero debajo también existe una gran cantidad de actividad, o por lo menos de representación, ¿no? Este cosmograma que estamos viendo aquí se ubica del lado derecho, a mitad de la pantalla, hacia el lado izquierdo. Vemos como se dice 5 AM, y vemos cómo el sol va subiendo poco a poco, 6, 7, hasta llegar a mediodía, que son las 12. Y luego el sol empieza a bajar, a descender hasta las 6 de la tarde. Pasa por el inframundo, ¿no? Las 8, 9, 10 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, en la mitad más o menos del cosmograma, y otra vez vuelve a salir, ¿no? Este sería quizá el concepto más representativo que quizá los teotihuacanos quisieran representar en la ciudad. Dejar patente que la vida de los teotihuacanos es su frente actividad, pero que la muerte también está representada por un concepto de inframundo debajo de los edificios. Sí, la muerte en el contexto mesoamericano probablemente en Teotihuacán fue conocido como un concepto dual. O sea, no podemos pensar solo como la muerte y la vida separados, sino son complementarios. De hecho, vida, que es la palabra Nemilistli, coincide mucho con la palabra Miquistli. Nemilistli es vida, Miquistli es muerte. La palabra Miquistli se deriva del verbo Tenmiquit, que significa soñar, y de la palabra Temiquilistli, que significa sueño. Incluso en algunos estudios antropológicos, en algunas comunidades indígenas todavía, por ejemplo, en la región Otomí o Otomí de la región de Hidalgo, hay personas que dicen que cuando van a dormir van a morir un poco o van a ensayar la muerte, ¿no? Entonces la muerte también tiene una connotación de descanso, una connotación de regeneración y también de vida. Cuando nosotros vamos a dormir, pues vemos cómo nuestro cuerpo se restablece, descansa, nuestros órganos se revitalizan, y al día siguiente llevamos a cabo nuestras actividades. Y en la noche nuestro cuerpo ensaya la muerte, es decir, queda en reposo. Bueno, la muerte en México antiguo no necesariamente tiene una connotación de castigo o fin, como el concepto occidental, ¿no? Que para nosotros la muerte en el mundo occidental es como ya se terminó la vida, ya se terminó, y además es como una especie de castigo, ¿no? No, en el concepto mesoamericano y probablemente Teotihuacán suele verse como un complemento intrínsecamente ligado a la vida. La vida y la actividad de los templos o de los tianguis o de los edificios o de las plazas quizá está sostenida por aspectos subterráneos, oscuros, húmedos, de reposo. Es decir, la vida en la superficie y el reposo en el interior de la tierra. Existe en esta dicotomía el restablecimiento de fuerzas de la naturaleza en el inframundo. La constante dicotomía de complementación, equilibrio y balance representado en la zona de Teotihuacán. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la presentación que queremos compartirles hoy con ustedes. La siguiente, si gusta, Sandra, tenemos un poco de bibliografía, algunos textos que fueron consultados para este pequeño trabajo, y pues esperamos que lo hayan disfrutado y que haya sido de su interés. De mi parte, les agradezco la atención prestada y pues quedo a sus órdenes.